Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Alan y el día de hoy quiero hablar acerca de las dos características que yo considero que son indispensables para un buen programador. ¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste ser un buen programador? Yo sí me lo he preguntado muchas veces porque siempre trato de convertirme en un buen programador. He llegado a la conclusión que todos los programadores que yo conozco, que considero que son buenos programadores, tienen las siguientes dos cualidades. Los buenos programadores tienen un pensamiento abstracto muy elevado y tienen un pensamiento crítico muy elevado. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento abstracto y el pensamiento crítico? ¿O qué es el pensamiento abstracto o qué es el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico es la capacidad de observar un objeto y poder hacer un análisis objetivo acerca de ese objeto. Por ejemplo, aquí tengo un bote de agua. Entonces, una persona que sabe pensar críticamente acerca de este bote de agua puede verlo y puede analizarlo y se empieza a preguntar ¿por qué este bote de agua tiene un popote en lugar de simplemente tener una boquilla en la cual puedas tomar agua, tanta agua como sea posible? Entonces te pones a pensar, bueno, este bote de agua, la audiencia de este bote de agua son personas que hacen ejercicio o atletas o deportistas. Entonces, cuando estás haciendo ejercicio, tomar demasiada agua al mismo tiempo puede causarte malestar estomacal y muchas veces te fuerza a que tengas que dejar de hacer ejercicio. Por lo tanto, un popote te permite regular el flujo de líquidos que consumes para evitar que tengas un malestar estomacal mientras estás haciendo ejercicio. Ese es el tipo de pensamiento que los buenos programadores que conozco hacen cuando están trabajando en un producto. Les llega una tarea para realizar y se ponen a pensar ¿cuál es el propósito de esta tarea? ¿Qué es lo que estamos resolviendo? ¿Y es esta la mejor manera de resolverlo? ¿No tiene alguna otra consecuencia? Ese es el tipo de pensamiento que día con día los programadores, los buenos programadores, utilizan para decidir en qué trabajar y cómo hacer las tareas. El siguiente tipo de pensamiento, que es el pensamiento abstracto, es un poco más difícil de explicar. El pensamiento abstracto es observar un objeto y pensar en el propósito del objeto, por la razón de ser, de por qué ese objeto existe y poder extraer los componentes principales de ese objeto. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo nuevamente el bote de agua. Una persona que piensa abstractamente acerca de este bote de agua se pone a pensar ¿cuáles son los componentes de este objeto? ¿Qué es lo que hace este objeto que sea un bote de agua? Y te pones a pensar, bueno, este objeto es un material sólido, este objeto es de plástico, este objeto, el propósito de este objeto es hidratar, este objeto se atiene a las leyes de la gravedad y te pones a descomponer todas las propiedades que hacen este objeto posible. Te pones a pensar acerca de las propiedades del agua, puedes decir el agua es un líquido, es un fluido que consiste de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y empiezas a descomponer los objetos en sus componentes principales. Entonces, una vez que descompones esos objetos en sus componentes principales, puedes crear generalizaciones o abstracciones con las cuales puedes clasificar este objeto. Por ejemplo, puedes decir, este objeto también es un objeto sólido, también tiene un cuerpo de plástico y también almacena líquido. Este objeto también es un objeto sólido, es un objeto de plástico y también almacena líquido. Este objeto también es un objeto sólido, también es el material, el cuerpo no es de plástico, pero también almacena líquidos. Entonces, puedes crear, supongamos que tengas que modelar estos cuatro objetos en un programa de computadora, puedes determinar que estos objetos pertenecen a la misma clase de objetos, mientras que este objeto y este objeto son diferentes. Ese es el tipo de programación, ese es el tipo de pensamiento que es el pensamiento abstracto. Y este es el tipo de pensamiento que los mejores programadores que conozco tienen muy elevado. Pueden pensar abstractamente y pueden abstraer los componentes de cada uno de los objetos con los que están trabajando de una manera muy fácil y muy rápida. Desde mi punto de vista, la mejor manera de ejercitar tu pensamiento abstracto es observar los objetos en este momento que están enfrente de ti y trata de pensar acerca de cuáles son los componentes que forman parte de este objeto. Por ejemplo, en mi caso tengo un teclado enfrente de mí. ¿Y cuál es el propósito de este teclado? ¿De qué está hecho? Entonces puedo decir, es un material sólido, es un material de aluminio y es un componente electrónico, tiene componentes electrónicos adentro de esto. Entonces trata de buscar objetos a tu alrededor que entren en la categoría o en las categorías que acabas de analizar. Entonces, por ejemplo, puedo observar mi celular y puedo decir es un material sólido y tiene componentes electrónicos adentro. Puedo observar mi trackpad
y decir es un material sólido, tiene cuerpo de aluminio y tiene componentes electrónicos adentro. Trata de categorizar todos los objetos que tienes enfrente de ti y organízalos en diferentes grupos. Y entonces empieza a ejercitar tu pensamiento abstracto, y si quieres ir al siguiente nivel, empieza a modelarlos en tus lenguajes de programación favoritos. Ahora, esto no solamente aplica a programación orientada a objetos, esto aplica para cualquier paradigma de programación. Simplemente el poder pensar abstractamente es algo muy muy útil para cualquier programador. El otro ejercicio que puedes utilizar para empezar a pensar abstractamente son matemáticas aplicadas o incluso cálculo integral o cálculo diferencial, porque en sí las matemáticas, particularmente el cálculo diferencial, se basa mucho en el pensamiento abstracto. Y para desarrollar tu pensamiento crítico, es simplemente observa las cosas y trata de analizar el porqué de las cosas. Trata de analizar por qué este celular tiene una cámara parada en lugar de tenerla acostada. ¿Por qué este bote de agua tiene un popote en lugar de tener una boquilla? ¿Por qué esta taza tiene 12 onzas en lugar de tener 8 onzas? Trata de analizar de por qué los componentes están organizados de esta manera. Y si quieres ir al siguiente nivel, piensa abstractamente acerca de los objetos que tienes enfrente de ti, y después piensa críticamente acerca de los objetos que tienes enfrente de ti, y después organiza los objetos en categorías que tengan un empalme de tu análisis crítico y de tu análisis abstracto. Y una vez que tengas esas categorías, puedes crear una clase en tu lenguaje de programación favorito y lo puedes modelar adecuadamente en tu lenguaje de programación favorito. Si te quieres convertir en un buen programador, desarrolla tu habilidad de pensar críticamente y desarrolla tu habilidad de pensar abstractamente. Ahora, muchas personas, ya los estoy leyendo en los comentarios, ¿y cuál es tu opinión acerca de los patrones de diseño? ¿Y qué pasa del lenguaje de programación? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Entonces, esas son cosas secundarias, esas son consecuencias de haber desarrollado tu pensamiento crítico y haber desarrollado tu pensamiento abstracto. Enfócate en desarrollar ese tipo de pensamientos y te vas a convertir en un buen programador. Así que eso es todo por hoy. Espero que este consejo te sea de utilidad. Si te gustó mi canal, por favor suscríbete y déjame un comentario. Muchas gracias.